Se las dejo de tarea y regresamos porque ahorita vamos a hablar de algo importantísimo que está haciendo México y que podría estar cambiando la historia, y para eso tenemos un invitado especial. Soy Meme Yamel, no le cambien, regresamos. Regresamos, amigos, y yo bien les estaba diciendo que hoy quería tocar un tema bien importante, porque ¿qué es lo que está pasando en México en este momento? México está tomando un liderazgo que yo no había visto en muchos años. Con el discurso que da ayer la representante de México en la OEA, podemos decir que México está tomando las riendas de una política internacional que antes pues simplemente estaba bajo las instrucciones directas o indirectas de Estados Unidos y de intereses superiores. Hoy, de verdad, a mí sí me dejó bien sorprendida lo que ocurrió en este discurso que se da en la OEA. Y parte de eso, fíjese que en la semana yo platicaba con mi queridísimo Miguel Ángel Ortiz, que vino acá. ¿Cómo estás? Muy a gusto, me siento muy afortunado de compartir contigo este momento desde el punto de vista estético y desde el punto de vista intelectual. Gracias. No, hombre, gracias a ti, mi queridísimo Miguel Ángel, porque amigos, cuando Miguel me dijo, es que fíjate que hay un tema que quiero tocar y que creo que es importante porque no se está viendo. Cuando me lo contó dije, ah, caray. Y con lo que ocurrió ayer lo confirmamos. Y es este renacimiento que se puede dar en México. ¿Otro? No se puede dar, se está dando de hecho. Si tú comparas las circunstancias, las condiciones que había en los años 1300 de nuestra era, y estoy hablando antes del renacimiento de la humanidad, y comparamos todas esas condiciones con las que privan hoy día en todos los sentidos, político, económico, poblacional, cultural, científico, absolutamente en todo. Creo, es mi tesis, creo firmemente que estamos en el preámbulo del segundo renacimiento de la humanidad. Okay. Y que por los acontecimientos a nivel mundial, incluyendo los que se desarrollan en nuestro continente y específicamente en nuestro país, México, es posible, se convierta en la cuna del segundo renacimiento. Me impacta cuando dices México se puede convertir, se está convirtiendo en la segunda cuna del renacimiento. Porque veníamos platicando esto en el camino de qué pasó, insisto, con el tema de la OEA. Y perdónenme ustedes, amigos, mi naturaleza internacionalista no me permite no expresar esta emoción. ¿Hace cuánto no veíamos un posicionamiento tan importante de México en diría yo. Definitivo, tan determinante en algún foro internacional que lo posicionara como el que está tomando las riendas? ¿Qué hay, por ejemplo, lejos de ahora del discurso que dan en la OEA, del neoliberalismo? Algo importante porque México, pues con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, pues empieza a ir el neoliberalismo. Se empieza a soltar esa política de favorecer a los empresarios. Y entonces algo similar ocurre en Chile. Y entonces empieza el movimiento en El Salvador. En cadena. Y es un movimiento en cadena que yo les decía, parece la primavera latinoamericana. Pero hay quienes me decían el invierno latinoamericano por la época en la que estamos. Yo diría más bien que el invierno para el inmediato anterior imperio. Y estamos hablando del imperio entre norteamericano y europeo, que cumplió, como lo señalan muchos libros clásicos, muchos libros dogmáticos inclusive, comprobando que todo es cíclico y que estamos precisamente en el término de una etapa que en su momento fue el oscurantismo para dar cabida al primer renacimiento, y ahorita estamos en el término de la Edad Moderna, como se determinó la etapa después del primer renacimiento, para iniciar una nueva etapa en la humanidad. Y esta nueva etapa, afortunadamente para nosotros, aún y contando con la tecnología como uno de sus pilares, en esencia es un renacimiento humanista.
humanista como la idea o la ideología que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un presidente humanista. Y no por accidente. Cuando dices que no es por accidente, o sea, él trae... Mira, aquí hay muchos factores. Uno de ellos es que ahora tenemos la capacidad y recuperamos esa capacidad de conocernos y aceptarnos nosotros mismos, lo que antes no sucedía. Antes se conjugaban dos verbos en esta orden: tener, hacer y ser. Ok. El descubrirte, aceptarte en lo personal y saber cómo canalizar tus características te hace verbalizar en forma diferente. La forma de verbalizar de Andrés Manuel López Obrador es ser, hacer, para tener. Ser, hacer, para tener. Y en ese mismo orden de ideas, te lo tengo que preguntar, el renacimiento y la ideología humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál sería la línea que debería de seguir la sociedad? En una sociedad tan polarizada. Lo ha mencionado, una de las características fundamentales de las condiciones neurofuncionales de Andrés Manuel López Obrador es, entre otras, su literalidad. Lo ha dicho, y lo ha dicho no una, infinidad de veces. Vamos a cambiarnos el chip. Por eso insisto, estamos en una sociedad muy polarizada. Las redes sociales han jugado un factor determinante y tú eres pionero de utilizar las redes sociales para generar despapalle, vamos a llamarle así. Me estoy dando una divertida tremenda. Por eso insisto, tú que estás prácticamente desde el origen de las redes sociales, con una perspectiva, con experiencia, que has escrito 37 libros, no uno, no dos, no, 37. A mí yo todavía no puedo ni acabar el primero. Con toda esta experiencia que tienes, has visto a la sociedad, la has visto crecer, la has visto destruirse. Insisto, con la sociedad tan polarizada, ¿de verdad crees que México pueda convertirse en este bastión del renacimiento? Definitivamente. Mira, Andrés Manuel López Obrador está utilizando una técnica en forma inversa a como venía utilizándose en el pasado, la programación neurolingüística. Ok, cuéntame más, a ver si como de... Está haciendo que el mexicano recupere su capacidad de reflexión. Reflexión, que habrá algunos mexicanos que sí, yo veo y quiero pensar que hay muchos mexicanos críticos que están empezando a tener estos momentos de reflexión, pero ¿qué hay de Todos más? tenemos la capacidad, solamente que algunos no aceptan hacer este tipo de ejercicios de reflexión porque afecta sus intereses personales. Entonces, estaría esta lucha en este nuevo renacimiento Por entre supuesto. los que sí quieren meterle su granito de arena y meter que somos la mayoría. Sí somos la mayoría. Sí, porque aguas. ¿Qué busca Andrés Manuel López Obrador? Con todo lo que ha declarado, con sus políticas, entre otras, por ejemplo, perdón si olvido no, etcétera. Para mí Él sabe, porque descubrió su renacimiento en conciencia desde edad muy temprana, que la humanidad y que todo a su alrededor, en ello hay una dualidad. En otras palabras, es imposible acabar con el mal, porque si tú acabas con el mal, ¿qué caso tiene que existe el bien? ¡Ah, caray! Échame una frase matadora. ¿Sabes cuál es lo más cercano a la perfección en todo absolutamente? ¿No? El equilibrio. Es a lo que le va tirando Andrés Manuel López Obrador. A un equilibrio. Eso es bueno saberlo, fíjate. Yo no lo había visto así. Y a una reconceptualización hasta de nuestra forma de pensar. Estamos no ante un cambio de gobierno, lo ha dicho, estamos ante un cambio de régimen. Yo amplío, estamos ante una nueva era para la humanidad, donde hay que inclusive reconceptualizar palabras. Por ejemplo, para ti, ¿qué es el bien y qué es el mal? Que son complementarios y no puede existir uno sin el otro. El bien y el mal para mí es muy variable. Me recuerdas la teoría de la relatividad es muy de Albert relativo, Einstein. es como la verdad. Sí. La verdad no es absoluta, es relativa. Pero viene, en tus palabras, qué es el bien y qué es el mal al nivel de nuestra experiencia actual. Para mí el bien es
ser ético es ser moral, por ejemplo. No necesariamente. Y el mal es exactamente lo opuesto. Para mí el bien es que la mayor parte de personas reciban beneficios a costa de quienes van a recibir menos, que es una posición contraria completamente a la situación que vivió México los últimos 36 años, donde a costa de las mayorías había un Pocos grupo recibiendo mucho. privilegiado. Ahora, ojo, para esos grupos privilegiados, esa situación era la normal, era la adecuada. Para el resto de la población, no. Entonces, sí es relativo qué es el bien y el mal, dependiendo de en qué lado de la balanza te encuentres. Por eso digo que lo que busca López Obrador y lo que debemos buscar todos como individuos no es ni completamente el bien, porque no existe, ni completamente el mal, porque tampoco existe. Y la dualidad la podemos ver en tu personalidad, en la mía o en la toma corriente. Porque si quitas un polo, ya no hay equilibrio y ya no hay conexión. Toma corriente, no tienes electricidad. Eso es importante. Entonces hay que aceptar la dualidad, hay que aceptar la diversidad y hay que aceptar que dentro de nuestras cualidades y defectos siempre tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. Muchísimas gracias, mi queridísimo Miguel Ángel. Esperamos que tengamos otra de estas la próxima semana. A ver si seguimos con este tema del Renacimiento. Cuando tú gustes, porque la temática es amplísima. Pues nosotros regresamos.